Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Hola a todos y a todas, aquí empieza Degeneradas, el podcast de las mujeres del tiempo. Mi nombre es Cindy Morales, co-creadora de este espacio, y hoy voy a conducir este programa con la ayuda de Laura Robles, también co-creadora de este espacio. Laura, bienvenida. Hola Cindy, ¿qué más? ¿Qué tal tu semana? Dura que casi se me olvida que hay que grabar este podcast. ¿Qué más? ¿Tú qué más? También dura que se me olvidó decirte que hoy grabamos los podcasts, entonces durísima, pero bueno, ahí vamos. Bueno, entremos en materia. Yo le había comentado a Laura que quería hacer este programa desde hace un par de semanas a propósito de los 200 años de la batalla de Boyacá, que fue hace unos días, y que muchos consideran que es como el gran sello de la campaña libertadora y por tanto de la independencia de Colombia. Y pues en medio de esta celebración bicentenaria nos preguntamos varias cosas, entre ellas el tema del podcast de hoy, que va a ser en 200 años cuánto y cómo ha cambiado la concepción de género en Colombia. Laura, ¿quién es nuestra invitada? Bueno, nuestra invitada es Diana Gómez, quien es antropóloga e historiadora, es historiadora de la Universidad Nacional y PhD en antropología de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, ¿se dice así? Sí. Bueno. Y también es profesora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, el CIDER, que queda en la Universidad de los Andes. Entonces, bienvenida Diana a este espacio de Degeneradas. Hola a todas y todos, muchas gracias por la invitación a este programa, muy contenta de estar aquí y poder reflexionar un poco sobre los avances de las mujeres en estos 200 años. Diana, yo creo que hay que empezar por definir eso de género, porque a mí me gustaría hablar como de género, identidad de género, ideología de género, así como abuelo de pájaro en lo que nos permita este podcast. Empecemos por ahí. ¿Qué podríamos decir que es género y la evolución de la concepción de eso que llamamos género en Colombia? ¿Ibas a decir algo, Laura? Evolución hasta destrucción, que terminó en ideología de género, porque eso es como invento de cierto partido de la política colombiana. Sí, o sea, la reconstrucción, la construcción y la deconstrucción de género a lo largo de estos 200 años más o menos. Bueno, pues por género, desde la década de los 80 con fuerza venimos entendiendo una categoría de análisis que ha permitido identificar la situación de las mujeres a lo largo de la historia y en el presente. Género desde ese entonces se ha identificado con la realidad de las mujeres para permitir dilucidar cuál es su situación en la sociedad y qué cosas son necesarias transformar. Esa categoría y esa noción de género se ha ampliado mucho. Por un lado entendíamos también el género como la construcción cultural de lo femenino y lo masculino, para hacer énfasis que ser mujer también es parte de una construcción cultural, no es solo el dato biológico, y romper con las concepciones conservadoras sobre qué se entiende por ser mujer. El género luego se va pluralizando y va a incluir las identidades sexuales diversas, a las personas que se reconocen como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, digamos que en el presente el género nos permite entender tanto la situación de las mujeres como de las comunidades LGBTI, y cada vez también se abre más espacio a comprender que el género también nos habla de la realidad de los hombres, de las particularidades de los hombres en nuestra sociedad. Y de allí se ha desplegado toda una reflexión sobre las masculinidades. Yo siento que en esa evolución, dice Laura después destrucción, pero por lo menos en la primera etapa, que creo que sí fue muy evolutiva, y lo dijiste tú, lo primero que recayó en las mujeres, o sea, que como que las mujeres empezamos a abrir ese espacio y a disminuir esa línea muy delgada entre lo que era público y lo que era privado. ¿Puede ser que sea así? Y yo creo que aquí es importante reconocer algo, y es que la categoría de género es un aporte de los estudios feministas y de las feministas, que hacen toda una discusión frente a la producción de conocimiento para posicionar que es necesario que se estudie la realidad de las mujeres, pero además que el género es algo que no solo nos habla de cómo las mujeres han vivido la historia, la realidad, la economía, la política, sino que el género estructura toda la vida social. Y yo creo que en el presente esa dimensión, digamos, esa gran deuda con el feminismo se ha perdido en los usos que se está haciendo de la categoría de género, y al mismo tiempo se está perdiendo la capacidad de transformación de la categoría. O sea, digamos que ahorita uno escucha
que hablar de género casi que es una cosa pues políticamente correcta y casi que una obligación. Yo creo que en ese proceso estamos perdiendo lo que está detrás de la propuesta de la categoría de género, y es la transformación de las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, y la que cruza también a otros colectivos como los colectivos LGBTI. Creo que eso es algo que hay que potenciar en el presente. Bueno, pues ya entrando en materia del Bicentenario, una de las dudas que teníamos era si podíamos hacer como a grandes rasgos una definición como unas décadas especialmente importantes para las mujeres, la reivindicación de sus derechos, su participación en la vida pública, en la política, etcétera. Entonces, ¿cuáles han sido como esas décadas que se pueden definir en estos últimos 200 años que han sido vitales para los derechos plenos que gozan las mujeres hoy en día? Bueno, yo creo que décadas centrales han sido la década de 1930, que implicó una serie de reformas que estuvieron en cabeza los gobiernos liberales, que permitieron, por ejemplo, el acceso de la educación a las mujeres, el derecho a manejar sus bienes, el derecho a ocupar cargos públicos. O sea, los 30 fueron fundamentales, digamos, para que las mujeres dejaran de estar exclusivamente pensadas como para el espacio de lo privado y se fuesen abriendo espacio en lo público. A mí siempre me gusta hacer una diferenciación o aclarar algo, y es que igual las mujeres, de una u otra manera, algunas de ellas hicieron antes parte de la escena pública, ¿no? Por ejemplo, las mujeres esclavizadas que tenían que trabajar en la época de la colonia, pues ya hacían parte de ese espacio de lo público. Pero sin duda 1930, la década, va a permitir unos cambios de suma importancia para las mujeres. 1933, acceso a la educación, al bachillerato y a la universidad, y eso luego se va a ver reflejado en otras luchas y en trayectorias de las mujeres que no teníamos antes. Me gusta, por ejemplo, destacar que gracias a eso tenemos a alguien como Virginia Gutiérrez de Pineda, una antropóloga que va a ayudar a reflexionar sobre, por ejemplo, el valor de la familia en Colombia. La década del 50 es supremamente importante porque adquirimos el derecho, digamos, a ser elegidas y a elegir, a votar, claro. A votar. Y a mí hay algo que me gusta subrayar ahí, es que no solo, digamos, se nos reconoce como ciudadanas, pero si uno sigue las reflexiones de la filósofa Hannah Arendt, pues ser ciudadano no es solo que se le reconozca a uno que hace parte de una comunidad que es el Estado-Nación, sino que en la época moderna la ciudadanía es igual al reconocimiento como seres humanos. Y es casi que decir que antes de 1954 nosotras no éramos reconocidas como humanas. Creo que luego va a ser difícil, digamos, hay grandes hitos que nos permiten decir, por ejemplo, que 1991 y la Constitución fue importante por lo que se consigna allí en términos de derechos de las mujeres, señalando que se le da paso, digamos, a la ley de cuotas, a una mayor autonomía de las mujeres, pero que otras reivindicaciones mucho más radicales, como frente a los derechos sexuales y reproductivos o a pluralizar la noción de familia, no se alcanzaron, ¿no? Pero 1991 no hubiese sido posible sin toda la lucha de la década de los 70 y 80 de las feministas, de las organizaciones feministas. Entonces yo creo que hay que visibilizar eso, porque igual esas feministas de los 70 y de los 80 también son producto de esos cambios que se hicieron en la década de los 30, pero también otros cambios de la segunda mitad, inicios de la segunda mitad del siglo XX, como la modernización, la migración y el acceso y uso de las mujeres a métodos de planificación familiar. Eso también transformó mucho la sociedad colombiana. Entonces los 70 y los 80 yo creo que son fundamentales, porque también son los que nos permiten hoy recoger lo que hemos venido recogiendo este siglo. Sin esas luchas eso no sería posible. Y pensando en este siglo, yo creo que pues hemos logrado varias cosas, pero por ejemplo el 2006 y la sentencia para la interrupción voluntaria del embarazo en 3 casos específicos es fundamental. Y yo pondría como otro escenario muy importante todo el proceso de paz con las FARC. Allí se logra que todo un acumulado histórico de la década del 70 en adelante, pero anterior también, de principios de siglo, de las mujeres de cara a la construcción de paz, tuviera resultados. Y esos resultados es que yo ayer decía en clase, precisamente de teorías feministas, que se logró colar las reivindicaciones de las mujeres en el acuerdo de paz.
en términos de la subcomisión de género y la transversalización de la perspectiva de género en el acuerdo. Yo creo que eso va a significar de aquí en adelante un gran logro y una gran transformación para las mujeres y para los colectivos LGBTI, porque entonces ya es en estos escenarios que el género ya se empieza también a comprender muchísimo más, de manera más profunda, no solo como la realidad de las mujeres, sino de aquellos que no responden a la heteronormatividad, y también se va convirtiendo cada vez en una herramienta más fuerte para entender por qué han sido mayoría hombres los que han hecho parte, por ejemplo, de la guerra. Tocas un tema importante al final, y es que, bueno, hiciste como una muy buena cronología de lo que le ha pasado a las mujeres, pero supongo que también debe haber, o supongo no, hay hitos también que han tocado a la comunidad LGBTI, que digamos van arrastrados por esa ola feminista, si se puede llamar, o por esas grandes olas feministas, que han alcanzado ellos en 200 años, que ha alcanzado esta población en 200 años. Pues yo creo que esas conquistas han sido un poco más lentas. Yo creo que comienzan a tener fuerza a partir de la década de 1990, y creo que los logros tienen que ver con un equivalente a los derechos civiles y políticos de las mujeres en términos de igualdad, por ejemplo, el derecho a casarse entre parejas del mismo sexo. Creo que es uno de los grandes logros, pero yo también quisiera posicionar que más allá de esos derechos que a veces terminan reproduciendo ciertos rasgos de la heteronormatividad, como el matrimonio, el deseo de familia y tener hijos, yo creo que también es la gran pelea que se han dado para ser visibles y ir ganando el reconocimiento de ciudadanos y ciudadanas. Creo que su inserción también en las políticas públicas ha sido muy importante. Por ejemplo, pues recuerdo mucho la política pública que se construyó en la alcaldía de Luis Eduardo Garzón para reivindicar los derechos de las personas LGBTI, y creo que otra conquista importante, porque también han aportado significativamente a la construcción de paz, es su inclusión en el Acuerdo de La Habana. Claro, en un lugar un poco más en desventaja o subordinado que el de las mujeres, por todo el debate de la ideología de género. Y yo creo que es importante reconocer que en estos 200 años las mujeres hemos alcanzado algunas cosas, hemos conquistado algunas cosas, pero que toda conquista de las mujeres es una conquista relativa. Y creo que le pasa un poco también a las colectividades LGBTI, porque nosotras logramos llegar al acuerdo de paz y hemos logrado muchos derechos, pero también hay retrocesos, y un retroceso grandísimo en el caso colombiano fue todo lo que ocurrió en relación al acuerdo de paz, y eso significó que se modificara el acuerdo, y para mí significa, analizando cómo queda el acuerdo, que se posiciona la visión más liberal sobre el género y los derechos de las mujeres y las demandas feministas. A mí eso me causa mucha curiosidad lo que dice Diana del no, porque evidentemente hubo un montón de información alrededor de los beneficios que iban a recibir los exguerrilleros beneficios políticos, eso causó mucho escozor y mucha roncha en un sector del país, pero de verdad que el no se convirtió en un voto contra el género, un voto contra la reivindicación de las mujeres y un voto contra la población LGBT, porque mucha gente votó por el no basado en eso, en que van a impartir género a los niños en el colegio y esto que hablábamos al principio de la supuesta ideología de género. En realidad el no sí se convirtió en un arma contra todas las reivindicaciones y las luchas que tenemos pendientes las mujeres y que tiene pendiente la población LGBT. Sí, de acuerdo, y creo que lo grave es que de nuevo las demandas y los derechos de las mujeres terminaron siendo negociadas por otras y por otros. O sea, yo creo que eso sí es muestra de un retroceso muy fuerte. Yo estuve en La Habana como parte de las organizaciones que trabajaron en torno a sacar el acuerdo adelante después del no, y allá tuvimos, por ejemplo, espacios de reuniones para discutir los derechos de las mujeres y los derechos de la comunidad LGBTI, y los movimientos de mujeres, feministas, las organizaciones LGBTI iban con una fuerte preocupación de saber que en un contexto de tanta polarización y también de tanta trascendencia de firmar un acuerdo de paz, quizás lo que más se iba a negociar eran los derechos de las mujeres y lo relativo al género, y efectivamente digamos que esas fueron de las cosas que más sufrieron, ¿no? Y eso da cuenta también de las reacciones conservadoras, teniendo en cuenta también que pues el género y las demandas de género y las demandas feministas
quieren transformar la sociedad dependiendo de los feminismos en distinto grado y que eso no le gusta a los sectores más conservadores y pues de extrema derecha de este país. Digamos, te iba a preguntar porque es muy cierto que algunas veces la justicia ha estado como de nuestra parte. Lo nombraste, pues por dar un ejemplo con el tema de la sentencia de 2006. En 200 años socialmente, ¿sí hemos hecho un cambiecito en el cerebro o todavía nos falta un montón? Porque tú dijiste algo ahorita que me llamó mucho la atención y es que cuando nombrabas la cronología decías como 1930, o sea, de verdad pasó de todo, en el 50 pasó de todo y ahora siento que los cambios ya no pueden ser tan significativos porque obviamente hemos ganado un montón de derechos y son más de un ámbito social. O sea, por ejemplo, yo quisiera que hubiese una mujer presidenta, pero pues por ley no la puedo poner. Tendría que ser que la gente votara por ella. ¿Sí falta, digamos, esa cosa social o si hemos hecho el clic? Bueno, y ahí agrego que de verdad la Corte Constitucional, con todos sus errores y sus fallas y con todas las cosas que a veces, sus tibiezas, me parece a mí que la Corte a veces es un poco tibia para ciertas cosas, de verdad que la Corte ha sido como una aliada tanto de las mujeres como de la comunidad LGBT. Y no sé si sientes que a veces la Corte es una Corte que no nos merecemos como país porque parece que está remando contra una sociedad que se resiste a este tipo de cambios. Creo que sí, una de las cosas que hemos hecho es que nuestras reivindicaciones las hemos traducido en derechos y en leyes, y creo que ahí han habido avances significativos y que la Corte ha jugado un papel importante y ojalá lo siga haciendo, aunque también ha tenido, digamos, como momentos en que no ha dado las respuestas que más deseamos. Yo sí creo que el cambio social y cultural todavía está pequeño, pero sí creo que también hay que reconocer que hemos avanzado. O sea, el hecho de que tengamos mujeres en la política, a pesar de que somos solo el 19.9% en el Congreso de la República, siendo más de la mitad de la población en Colombia, digamos que no es justo de cara al número que somos de población, pero yo creo que eso sí es un gran avance y es un avance que muestra que los ciudadanos colombianos sí piensan que algunas mujeres pueden representarlos. Entonces, sin ese cambio social y cultural no sería posible que hoy tuviésemos un 19.9%. Que tengamos profesoras académicas, que tengamos mujeres en la JEP, en la Comisión de la Verdad. O sea, sí han habido cambios que tienen que ver no solo con las leyes, sino con cambios sociales y culturales. Sin embargo, yo creo que esa es la esfera más difícil para cambiar en la sociedad. Entonces, las mujeres seguimos siendo objeto de discriminación en nuestros trabajos, a pesar de que yo creo que cada vez las mujeres jóvenes se pueden sentir en la libertad, por ejemplo, de retardar su maternidad o de no ser madres. Todavía sigue esta carga de que si no tienes hijos, pues no vas a ser una mujer completa. Entonces yo situaría como esas transformaciones en espacios relativos, ¿no? Como van y vienen. Y algo que sí creo que es justo decir es que también todas las reivindicaciones feministas no necesariamente le llegan las conquistas a todas las mujeres, no se materializa en una calidad de vida y una buena vida para todas las mujeres. Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos ahora como movimiento feminista y como reivindicaciones de las mujeres. ¿Cómo hacemos que si hay una mujer como Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República, esa trayectoria que ella logró alcanzar no sea una trayectoria que depende, por ejemplo, de su situación de clase o de su afiliación política, sino que es un camino que está abierto para todas las mujeres? Yo creo que es muy importante seguir reconociendo que las mujeres no somos uniformes y que la violencia, el patriarcado, el género no lo vivimos todas por igual. Una cosa es la situación de mujeres mestizas, clase media, mujeres burguesas, a la situación que viven las mujeres pobres, las indígenas, las afro, las campesinas, quienes han vivido de manera diferencial el conflicto armado, por ejemplo. Me voy a devolver un momentico a lo que tú decías sobre el ejemplo de Marta Lucía, que me sirve para lo que te voy a preguntar, y es que siempre decimos en este podcast que tanto las personas que nos escuchan como quienes los hacemos de alguna manera estuvimos privilegiadas porque pues fuimos a la universidad, etcétera, o sea, somos urbanas, en fin. Esa transformación que nosotros vemos tan larga, tan bonita,
digamos, la gente probablemente lo ve en la cotidianidad, pues por ejemplo en el tema de que una mujer puede trabajar y no tiene que pedir permiso, pero esas otras que sean como menos reales para la gente que no es tan privilegiada, que está en otro lado de la estructura social, sí los puede ver, o sea, ellos sí perciben esos cambios sociales y esas leyes que nos han transformado, o eso simplemente entre más arriba más lo ve. Pues yo creo que los derechos sí llegan a esos otros sectores de la sociedad en la medida en que esos otros sectores de la sociedad están politizados y saben de sus derechos como mujeres y como población LGBTI. Entonces uno, así como encuentra organizaciones de mujeres y feministas en las universidades o en movimientos sociales más urbanos, también va a encontrar reivindicaciones de las mujeres y de sus derechos en comunidades indígenas, por ejemplo, en comunidades afro, en organizaciones campesinas. Entonces yo creo que todos estos derechos se pueden apropiar en la medida en que en esos otros sectores también hay conciencia de la situación de las mujeres. Por ejemplo, en Colombia, en los barrios populares existen organizaciones de mujeres desde hace tiempo y esas organizaciones de mujeres reivindican no solo sus derechos, sino los derechos de sus comunidades. Pero también es cierto que hay una gran población a la que los avances de las mujeres y las reivindicaciones de las mujeres no les ha llegado. Y hay algunos avances para las mujeres que se enarbolan, digamos, desde los feminismos, que lo que pueden terminar también es perjudicando a otras mujeres. Por ejemplo, digamos, toda la reivindicación que hacemos del derecho al trabajo, por ejemplo, pues primero las mujeres de los sectores populares, indígenas, afro, vienen trabajando hace muchísimo tiempo en condiciones de desventaja y esto ha servido, por ejemplo, para que se dupliquen dobles y triples jornadas de trabajo. Entonces a veces algunos derechos sí nos permiten un avance, pero a veces también nos ponen en condiciones, digamos, como más que empeoran la situación de discriminación de las mujeres. Y yo creo que lo del trabajo es interesante. Por ejemplo, las mujeres de clase media o clase alta que decidieron salir a trabajar y entonces también tienen que asumir dobles jornadas de trabajo, que ya las tenían que asumir las mujeres pobres, pero que también tienen que asumir, digamos, otras discusiones internas en sus familias, digamos. Eso también hace muchísimo más complejo la existencia de las mujeres. Es increíble, digamos, si uno habla de pobreza, pues las feministas han identificado que existe un patrón de feminización. Las mujeres asumen trabajos más precarios y están más en la informalidad. Cecilia Orozco hace poco sacó una nota donde revisaba que, por ejemplo, solo el 30% de las mujeres logran autonomía económica, que un poquito más del 50% están activas en el mercado del trabajo y que eso tiene repercusiones serias en la vejez. Entonces en la vejez las mujeres están mucho más desprotegidas que los hombres y además viven más. Bueno, ahí hablas de que sí, muchas veces eso se convierte en un arma de doble filo, el tema de los derechos, y me ocurre un debate interesante que hubo hace unos meses en redes sociales, y fue sobre el tema del aborto. Un colectivo feminista, urbano, que es Las Viejas Verdes, hizo una conversación masiva digital sobre el aborto, y decían que había un tuit específico que decía más o menos como que un día acompañaba a una amiga a abortar y vimos películas mientras la pastilla hacía efecto. Entonces hubo un debate grandísimo alrededor de eso, y era sobre la responsabilidad que tenemos nosotras como feministas urbanas frente a una mujer campesina que no tiene un centro de salud cerca, que si hay una complicación pues no va a poder acceder y puede morir desangrada fácilmente. Entonces quisiera que nos contaras cómo nosotros podemos hacer llegar esos derechos y esas cosas que nosotras tenemos garantizadas a esas mujeres rurales sin ser irresponsables. O sea, ¿cómo podemos llegar y hablarles de eso y cómo podemos decirle, oye, si tienes derecho a abortar, pero también un poco contextualizado a sus propias condiciones que tienen que ver con transporte, que tienen que ver con acceso a la salud, que tienen que ver con machismo en zonas rurales, etcétera, etcétera? Pues yo creo que hay que hacer un trabajo de difusión y también de pedagogía, y algo que se le ha criticado a ciertos feminismos es esta idea de que ciertas mujeres pueden decidir el destino de otras mujeres. Yo creo que es importante reconocer que las discriminaciones de género, el patriarcado, no todas las mujeres los vivimos de la misma manera, y que la transformación no se da solo de una forma. Entonces yo creo que siempre que uno se acerca
a sectores de mujeres y en general de la población colombiana que son distantes o distintos o muy diferentes a nosotras, es necesario entrar con el diálogo horizontal, ¿no? Con la posibilidad de conversar y entender la situación de las otras. Entonces, por ejemplo, pues una demanda que ha chocado, por ejemplo, en los 70, cuando las mujeres feministas estaban haciendo todas sus reivindicaciones, el aborto era una demanda central. En una sociedad hiper mega conservadora, las mujeres salieron a marchar pidiendo el derecho al aborto. Solo hasta el 2006 se consiguió, pero algo que chocaban las organizaciones campesinas era que llegaran mujeres de ciudad a decirte cómo es que la maternidad oprime, es que tener hijos oprime, cuando para ellas eso era parte de su vida, de que su vida tuviese significado. Las mujeres afro, por ejemplo, plantean que ese discurso pues está tan lejano a ellas porque a ellas en la época de la esclavitud se les negó autonomía en términos de tener familia, o sea, ellas eran objeto de los españoles. Entonces que alguien le diga ahora que, que tener hijos o que ser esposa o tener familia es algo que la disminuye, pues no corresponde, digamos, a esas realidades. Entonces yo creo que siempre es importante eso. Yo creo que el feminismo tiene que evitar querer ser vanguardia, ¿no? O sea, vanguardia de otras mujeres, querer transformarle la vida a las otras, porque igual también algo que nos ha enseñado el feminismo es que el cambio viene desde lo personal y desde lo micro, entonces tampoco vale que alguien te diga qué es lo que tienes que hacer, y yo creo que eso ha generado muchas resistencias. Y uniendo las dos últimas preguntas, una estudiante de la maestría en género de la Universidad de los Andes hizo un estudio sobre la interrupción temprana del embarazo, encontrando, digamos, como cuáles son los límites que tienen las mujeres para poder hacer esa interrupción, y uno de los límites en zonas rurales y bueno, acá en la ciudad también, es la espera, ¿no? O sea, el Estado te hace esperar, además de que activamente la institución médica y el Estado a veces te lo niega, juegan con la espera, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con otras reflexiones que se han hecho sobre la espera como un ejercicio de dominación, ¿no? Que el Estado te haga esperar, y eso es lo que hace el Estado muchas veces con los derechos de las personas que han sido históricamente discriminadas. Si pensamos en las víctimas, pues aquí el acceso a justicia siempre ha estado marcado por la espera y por esperas infinitas. Entonces sí, no, los derechos no nos llegan a todas por igual, y no todas las mujeres sabemos los derechos que tenemos. Y a pesar de que yo creo que los derechos son insuficientes por sí solos para el cambio cultural, pues que las mujeres conozcamos y reconozcamos que somos sujetos de derechos es súper importante, digamos, es una de las puertas de entrada para el cambio y para el cambio de mentalidad. Sí, ahorita hablábamos, por ejemplo, eso del acceso a los derechos de las mujeres rurales, que seguramente las mujeres rurales no tienen acceso a la universidad. En el Pacífico hay 3 universidades, 4 de cada 1000 chicos en el Pacífico van a una universidad acreditada, y eso no distingue género. Uh-huh. Entonces, también estamos hablando como de las mujeres, pero también eso pasa de que las oportunidades, pues sí, si tú miras, entonces el Pacífico es la zona más igualitaria del país porque ni hombres ni mujeres acceden a educación. Uh-huh. Entonces, quería preguntarte eso sobre el tema de los hombres, porque a mí me conflictúa mucho eso, y creo que lo hemos hablado acá en el podcast, de que las mujeres tampoco tenemos que ser pues las educadoras de la sociedad, y tenemos que ir a hablarle a todos los hombres y tratar de convencerlos de que esto es bueno, pero definitivamente el feminismo se necesita como para la construcción de la sociedad, una sociedad mejor para ellas y para ellos. Pero entonces, ¿cuál es el papel del feminismo? En serio, nosotras tenemos que ser las que nos tenemos que poner esa camiseta y educar a cada hombre y decirle, mira, sé que no te gusta el feminismo y que te suena súper feo, pero de verdad esto va a ayudar a la sociedad. O sea, podemos hablar de una sociedad feminista cuando hay debates y tensiones internas dentro del mismo feminismo, como que los hombres no pueden ser feministas. Entonces hablamos como de la sociedad en abstracto como feminista, pero no de los hombres porque son aliados. Entonces, ¿cómo lidiar con esas tensiones y esas mismas preguntas que nos surgen a nosotras en este espacio y que le surgen a otras mujeres? Pues yo creo que el feminismo tiene una tarea de pedagogía, como todos los movimientos sociales. Creo que en Colombia se necesita que desarrollemos más esa función que tenemos, porque es que no puede haber cambio posible sin pedagogía. Una pedagogía que nos ayude, digamos, a difundir las reivindicaciones que tenemos, pero también las estrategias de cambio y los aliados. Sin eso no es posible el cambio social. Entonces, en esa tarea de pedagogía, pues yo creo que el feminismo tiene que conversar con los hombres.
La cosa es que sí estoy de acuerdo cuando se dice que las feministas no podemos cargarnos la tarea de que los hombres se transformen, y creo que sí ha sido importante el desarrollo de las reflexiones sobre las nuevas masculinidades. O sea, creo que los hombres también tienen que ponerse en la tarea y en el trabajo de pensar cuál ha sido su manera de relacionarse con las mujeres y si les interesa o no transformar. Creo que el Estado también tiene una tarea importante que hacer ahí, el sistema educativo. ¿Qué puede ver uno ahora? Que las mujeres, lastimosamente, para los hombres, estamos años luz en relación a ellos, en términos de las transformaciones de género. O sea, uno lo puede ver en la vida cotidiana, y uno siendo profesora teniendo contacto con estudiantes de pregrado, digamos que eso es un poco evidente. O sea, las mujeres de esta generación, digamos, las mujeres más jóvenes, son mujeres que ya tienen también otros imaginarios sobre el género y se sitúan de otra manera, incluso en las relaciones de pareja. Y los hombres no han llegado, no todos, algunos sí, pero no han llegado a ese nivel. Entonces a los hombres les cuesta un montonón las relaciones con las mujeres. Yo creo que eso también tiene que ver con que ahora, digamos, por ejemplo, las familias, decía Cecilia Orozco en este texto que les contaba ahorita, son de 3.1 integrantes, que la jefatura femenina aumentó, dice ella, del 2005 a estos últimos años. Eso dice que el matrimonio, digamos, esa concepción tradicional del matrimonio no está funcionando, pero yo creo que eso tiene mucho que ver con que las mujeres ya no se aguantan, pues, hombres machistas, hombres que les pegan, hombres que no responden, y entonces, pues, yo creo que si los hombres no se ponen al día con estos cambios culturales que sí se han hecho, que no son totales. O sea, hay parejas en las que los chicos jóvenes puede que le peguen a las chicas jóvenes, si bien no son cambios totales, los están dejando atrás un poco. Y lo veo en conversación con estudiantes, ¿no? Que les cuesta también los nuevos tipos de relacionamiento con las mujeres. Yo creo que incluso eso explica que la violencia contra las mujeres haya aumentado. Medicina Legal dice que de cara al 2018 aumentó un 10% la violencia contra las mujeres. Yo creo que tiene que ver con que las mujeres sí hemos avanzado, todas, no solo las feministas, digamos, en cierta medida, pues porque ya también circula otro imaginario. O sea, era una cosa cuando, no sé, en 1930 tú no veías mujeres en los medios de comunicación que circulaban en ese entonces, o no veías mujeres en la política cuando ahora sí las ves. O sea, yo creo que eso hace una diferencia también en general frente a las mujeres. O sea, no sé, hay mujeres campesinas que te pueden decir, mujeres adultas en general que te dicen, no, es que si yo hubiese sabido todo lo que de la historia de las mujeres, no hubiese vivido esta historia. Por ejemplo, mi abuela, yo escribí mi tesis sobre el feminismo de los años 70 y 80 en Bogotá, y mi abuela se leyó el libro y mi abuela decía, si yo hubiese sabido todo esto, no sé, mi vida hubiese sido otra. No se arrepiente de su vida, tiene 12 hijos, pero pues hubiese hecho otras cosas que yo veo que ahora mi abuela las hace, dedicarse a leer, dedicarse a viajar. Son cosas que antes no podía hacer por la gran responsabilidad que tenía. Y voy a hablar ya para ir finalizando sobre los tipos de familia, que lo nombrabas ahorita un poco, que pues que antes sí había algo como muy marcado sobre mamá, papá, hijos y mamá en casa, y ahora digamos o sea, a mí me parece que ha sido como lo más evidente, aunque mucha gente lo rechace. Y en eso se incluye también a la comunidad LGBT, que también ha hecho como su propia versión. Nos espera algo distinto, o sea, en los próximos 100 años, ¿qué podría pasar con el tema de familia y qué podría pasar con el tema de género? Uy, bueno, esa es una pregunta difícil. O sea, yo creo que los estudios están mostrando que cada vez más mujeres optan por no tener hijos, y que cada vez hay más parejas que lo deciden en colectivo. Entonces yo creo que la disminución de la natalidad puede que se acerque. O sea, pongo el ejemplo de mi abuela que tuvo 12 hijos, y lo que dice ahorita Cecilia Orozco, que los hogares están compuestos por 3.1, quiere decir que máximo hay un hijo, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede transformar esa estructura, pero también pues cada vez se transforma más esta idea del amor romántico y esta cosa del amor eterno, que tiene repercusiones sociales en la manera como se estructura la sociedad, pero que también puede abrir a la pluralidad de relacionamientos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una pareja, digamos, tiene un hijo y rompe, y el hombre o la mujer constituyen otra pareja y no
no crean una relación de odio, sino que crean una relación de fraternidad, de hermandad. Es interesante porque entre comillas son familias extensas que están compartiendo un padre, y esto pues también transforma, yo creo que en general, las relaciones de no solo de pareja, sino cómo se ve a la sociedad. Yo creo que las reivindicaciones LGBTI son bastante desafiantes para la sociedad. O sea, digamos, por ejemplo, si pensamos en el tránsito de mujeres a hombres, de hombres a mujeres, también estas ideas que existen de pues que ya no es necesariamente, pues no es tan necesario un hombre para la procreación. Yo creo que todo esto desafía nuestra sociedad, y esto es lo que pone en jaque o pone en alerta a las visiones más conservadoras. Yo creo que un reto va a ser conciliar cómo creamos nuevas formas de familia y que eso contribuya a nuevos tipos de sociedades mucho más equitativas y menos violentas. Porque toda esta transformación en la familia no necesariamente significa que estamos caminando buenos caminos o construyendo una sociedad más justa. No necesariamente. No necesariamente. Yo bromeo mucho con mi mejor amiga, que también es feminista, sobre el tema de tener hijos, porque pues digamos que desde que abrazamos el feminismo y lo conocemos decimos que no queremos esa idea de amor romántico y de hijos y de familia y del esposo y la relación tradicional. Pero sí está pasando algo, y es que los conservadores sí se reproducen y nosotras las feministas no. Entonces no sé qué tanto de distópico y qué tanto de realidad tenga esto, que de verdad las personas que están criando a las próximas generaciones son conservadores, porque simplemente los liberales y los zurdos y los izquierdosos y los de la ideología de género, como nos dicen, no estamos pariendo, ni estamos creando legión, ni estamos creando sociedades más igualitarias. Entonces, ¿qué tan probable ves que esta gente reproduzca los modelos de sus familias? O por ejemplo, si eso en realidad con los estudiantes que tienes hoy no lo ves como tan relacionado como el papá godo y la hija goda, o qué tan probable es que eso se rompa. Bueno, yo creo que esa es una reflexión muy interesante. O sea, yo creo que también dentro de ciertos feminismos ha existido una estigmatización muy grande frente a la maternidad, y yo creo que también ahí hay algo de potencia. O sea, ayer estábamos leyendo en clase a una feminista norteamericana, historiadora, que vivió en Estados Unidos, Lerner, y ella explica la constitución del patriarcado, diciendo que parte de lo que ocurrió fue que los hombres asumieron la potestad de la reproducción. Es decir, las mujeres son las que se reproducen, pero simbólicamente el poder de la reproducción se adjudicó a los hombres. Entonces, por ejemplo, Aristóteles planteaba que el esperma era igual al alma y que se ponían una cosa material insignificante que era el útero. Entonces, quienes procreaban eran los hombres. Yo creo que parte de la construcción del patriarcado se basó en negar la potencia que tiene la reproducción. O sea, pues imagínense ustedes, debe asustar que alguien tenga capacidad de reproducirse, ¿no? De producir vida. Entonces yo creo que ahí hay que los feminismos también tenemos que dialogar en torno a eso de la maternidad. Porque también a mí me preocupa, no estoy diciendo que necesariamente signifique eso, pero me preocupa también un feminismo que termine reivindicando los ideales modernos dominantes en términos del individualismo y del ser autónomo, que se preocupa solo por sí mismo y se olvida del resto de la sociedad, de la dimensión relacional de la sociedad. No estoy diciendo que todas las mujeres tengamos que tener hijos, es una opción, pero creo que sí hay que reflexionar un poco más sobre eso, y me parece interesante lo que planteas, porque una de las instituciones más fuertes que educa es la familia, y si lo que decías ahora, si los padres son godos y conservadores, pues lo más posible es que sus hijos sean así, y yo creo que ahí entonces hay que reforzar el papel pedagógico de la escuela y el papel pedagógico de los movimientos sociales. Justo. Solo para agregar, Trump tiene como 4 o 5 hijos, Duque tiene como 3, Angélica Lozano y Claudia López 0, así que si los conservadores se reproducen y no da 1 ni da 2, sino da 4, da 5 y da 7. Justo este miércoles salió un especial que hizo la Unidad de Datos del Tiempo, en donde recopila esa relación que hay entre religión y política. Entonces lo hace como diciendo 3 cosas, como si hablaron en el plebiscito y sobre qué hablaron. Entonces en el plebiscito sobre todo de temas de ideología, género y familia,
si en las elecciones a presidente de qué hablaron, y esas categorías volvían a estar. Pero lo que más me pareció interesante es que cuando hablaba de la religión y iban a las carismáticas y a iglesias muy puntuales, decían que la periodista decía como que sentía que en verdad esta revolución no se nota tanto como la que podemos tener las feministas, pero ahí va poquito a poco. La religiosa. La religiosa unida a que quieren parar la educación, o sea, son las mismas personas que hablaron sobre la ideología de género, que pararon las cartillas. Entonces como que, y de hecho el voto cristiano pues es súper importante. Entonces como que a ella le preocupaba que este movimiento, no sé cómo decirlo, estas acciones van como en paso lento pero seguro. No es lo mismo que decía Laura sobre la reproducción, pero en definitiva pues nosotros no tenemos, digamos, una cosa como tan dogmática y tan puntual de ir a una iglesia y cumplir ciertas cosas, sino que se va un poco dando de qué manera. ¿Tú tienes esa percepción o por lo menos habías pensado en eso en algún momento? Pues yo creo que es innegable con el no que esta sociedad es muy conservadora. O sea, yo creo que eso pudimos verlo con fuerza. Yo no le llamaría a ese vínculo de política, religión, revolución, pues porque las revoluciones, digamos, tienen la tarea de destruir el status quo y la sociedad dominante, porque lo que hace esta relación es reedificarlo. Y yo creo que otra cosa que es importante ahí visibilizar es que no es solo una relación en términos, por ejemplo, de desestructurar las reivindicaciones de género y de las mujeres y feministas, sino que esta unión entre política y religión lo que busca es consolidar un orden dominante que pasa también por lo económico. Creo que es importante no dejar de lado esa dimensión, porque es un paquete completo, es el paquete de la heteronormatividad, de las desigualdades económicas, del pensamiento conservador en términos de política y cultural. Y sí, evidentemente está avanzando, pero creo que ese avance también en cierta medida es relativo. O sea, yo creo que las elecciones a presidencia, este voto anticorrupción, nos está dejando ver que también esta sociedad ha cambiado un poco y que un sector cada vez más amplio está dispuesto, por ejemplo, a desterrar la guerra y a desterrar las visiones más dominantes de la sociedad. Creo que hay que prestarle atención, pero creo que también hay que visibilizar que existen esas otras opciones de cambio en la ciudadanía. Laura, ¿algo más? ¿Se te quedó algo en el tintero? Sí. Sí, solo se me quedó que habíamos hablado con mi amiga de Trump y de Duque y decíamos como, bueno, pero Petro también hace contrapeso, pero estas últimas semanas nos dimos cuenta de que Petro no hace ningún contrapeso ni es aliado, así que esos hijos tampoco valen para ser legión feminista. Bueno, pues Diana, muchas gracias por habernos acompañado. Perdónanos que se nos hayan olvidado, pero aquí estamos grabando el podcast cada viernes. Muy interesantes todos sus aportes y pues esperemos que en 200 años, si alguien vuelve a hacer otro podcast, hayamos avanzado un poquito más. Pues sobre eso que dices de unos próximos 200 años, yo creo que es importante tener claro que el patriarcado, la discriminación contra las mujeres, pues ha sido milenaria, no ha existido siempre ni en todas las sociedades, eso quiere decir que se puede transformar, pero así como ha sido milenaria, su transformación nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, el Foro Económico Mundial, por ejemplo, plantea que para cerrar la brecha económica entre mujeres y hombres adultos, nos vamos a tardar 100 años. Y que para cerrar esa brecha económica en la esfera del trabajo entre niños y niñas, vamos a tardar 217 años. Entonces, esperemos que en 217 años la situación de las mujeres y de la población LGBTI esté mucho mejor. No, pues qué esperanza. Ni siquiera vamos a estar acá. Diana, muchas gracias por haber venido, de verdad. Bueno, no, gracias a ustedes, muy interesante la conversación. Laura, gracias por... Pero me voy con una desesperanza horrible. No. Qué tristeza esta nación, a pesar de sí misma, pero bueno. El mundo en general, porque esos 117 años globales. Sí, pero yo creo que no hay que irse con desesperanza, o sea, yo creo que hay que ser realistas y saber que esta lucha lleva mucho tiempo, que es muy difícil,
que es cotidiana, pero es a largo plazo, y creo que tener eso claro nos permite ser más estratégicos y claros en el cambio social. Bueno, Laura, muchas gracias también a ti por haber venido. Bueno, muchas gracias, Diana, muchas gracias, Cindy. Y en 217 años en otra esfera dimensión hacemos otro podcast, a ver cómo está. Bueno, recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en www.eltiempo.com/podcast, en Spreaker, en Spotify, en Deezer y en otras plataformas de audio. Nos escuchamos en un nuevo episodio.